Muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy aquí y a quienes nos acompañan en las redes sociales. Vamos a continuar con las jornadas del 8M en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bien, nuestra mesa 2 está acompañada, está muy bien, estamos acompañadas en esta mesa 2, cuyo título es Equidad y Justicia, por nuestras queridas ponentes, que algunas son de casa y otras son muy queridas aquí en la Universidad de Veracruzana. Bien, vamos a empezar con la doctora Ana Josefina Bello Jiménez. La doctora Ana Josefina Bello Jiménez ella es de aquí, ella está con nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengo aquí su perfil, vamos a presentarla. La doctora Ana Josefina Bello Jiménez es graduada con honores como licenciada y doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana y maestra en Relaciones Internacionales por el Colegio de Veracruz. Ha realizado 2 estancias postdoctorales bajo el respaldo de CECITI. Cuenta con más de una década de experiencia en el Servicio Público Estatal y Municipal, especializada en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales. En el ámbito académico ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado en instituciones como UNAM, Infotec, La Salle, VM, Universidad Veracruzana, Universidad de Jalapa y Universidad de la Huasteca Veracruzana. La doctora Ana es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y de la Red Internacional de Investigadores en Innovación y Desarrollo Sostenible. Actualmente se encuentra adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruzana. Bienvenida ahí. Gracias, maestra. Gracias, maestra Ana. Muchas gracias por la presentación. La estimada compañera y amiga Esperanza Jara, así como también a los organizadores, en especial al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, por siempre tener presente la agenda, más allá de tal cual, no unas efemérides, sino darle de verdad un sentido social a la investigación. Y sobre todo también a la doctora Flor Vargas, que muy activa, tuvo a bien organizar este evento, y es un honor compartir mesa con las compañeras que me acompañan. Bueno, pues hablando de justicia y equidad, me gustaría hablar de algo que es muy cotidiano, el uso de las TIC y cómo estas pueden transformar, cambiar el aspecto de la justicia, ¿no? Y darle un enfoque de género. Ok. Primero tenemos que hacer una referencia muy breve a los derechos humanos, en especial al artículo 1, párrafo 3 y al artículo 6. El artículo 1, me adelanté muchísimo. Ay, creo que mandé otra presentación, no importa, pero me lo sé. El artículo 1, en su párrafo 3, nos establece una serie de obligaciones para todas las autoridades, sin hacer una distinción propiamente en el orden de gobierno o naturaleza de las autoridades, y los obliga, entre otras cosas, a garantizar los derechos humanos, tomando como base los principios de universalidad, esto es, con una base de igualdad, interdependencia, indivisibilidad. Afectar un derecho afecta otros derechos, están conectados entre sí, y la progresividad, que cuando hablamos de nuevas tecnologías es un adjetivo permanente, porque nos implica analizar los derechos que conocemos en un ámbito innovador. Y obviamente prevenir, investigar y sancionar, reparar en caso de que hubiese violaciones. Por su parte, el artículo 6 establece el derecho humano del uso y acceso a las TIC de manera democrática, de manera universal. ¿Por qué nos importa este derecho? Porque este derecho establece, se le llama un derecho habilitante, se habla también de un derecho llave, porque no nada más hablamos de libertad de expresión y acceso a la información. Hablamos de poder ejercer derechos tales como la salud. Hoy un médico puede estar operando aquí en Jalapa, pero con un robot
conectado a internet obviamente, puede estar operando en otra parte del mundo. El tema bueno, la salud, la justicia, ¿por qué no? Ya hay tribunales digitales, el voto en línea, etcétera. Podemos hablar de un sinfín de derechos que a partir de el uso y acceso a las TIC democratizan y facilitan el ejercicio de estos. Ahora, decíamos que hay que garantizar estos derechos. Garantizar implica normar, hacer leyes y políticas públicas. Pero no estamos hablando de leyes y políticas públicas sin un sentido. Son de verdad con un enfoque 100% social, tomando como base un diagnóstico e identificando las necesidades más apremiantes de la sociedad. Y aquí, de una manera muy breve, te pido por favor, me indique 2 minutos antes. Claro. Porque me tardo un poquitito. Este collage propiamente, no voy a entrar al detalle porque tardaríamos mucho, pero qué interesante ver que instrumentos internacionales, leyes generales, leyes federales, podemos bajar a leyes a nivel local que derivan obviamente de las generales, vamos a encontrar la palabra mujer, la palabra violencia, la palabra discriminación, la palabra víctima. Hay también la palabra niña. Esto no es otra cosa más que el reflejo de una necesidad social, de un problema a nivel global incluso, no nada más Ciudad de México, donde se enfatiza la problemática en materia de género. Y esto no es ajeno a los pronunciamientos de tribunales internacionales. En el caso de la jurisprudencia interamericana también hay una amplia gama de sentencias que nos pueden orientar a entender el contenido y alcance en materia de género, pero aquí tengo 5 que son referencias en México, donde lamentablemente la primera sentencia a nivel internacional que hace visible el tema del machismo como una situación que acentúa la falta de poder acceder a los derechos humanos de las mujeres, pues la tenemos aquí en México. Es muy lamentable el caso Campo Algodonero. Dicho sea de paso, esta sentencia es del 2009. Yo los invito a que revisen el cumplimiento de esta sentencia y se van a dar cuenta que pues, han pasado muchos años y aún no se ha cumplido al 100%. Bueno, básicamente vamos al tema central de estas sentencias: el feminicidio, la violencia sexual por parte de agentes del Estado mexicano, la tortura sexual y violencia defensora de derechos humanos. En este caso, Digna Ochoa, es interesante ver cómo el periodismo ejercido por las mujeres es mucho más complejo, y no es que se demerite el tema del periodismo que ejercen los varones, sino que en el caso de las mujeres, cuando son atacadas, se revictimiza por el tema de que fueron mujeres, entonces es una consecuencia de sus conductas, de sus parejas, y se pierde el foco que son activistas, que son luchadoras tal cual en materia de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia también tiene amplios pronunciamientos en materia de aborto, feminicidio, haciendo evidente, por ejemplo, el tema de que no hay una víctima perfecta, etcétera, etcétera. Aquí destaco incluso instrumentos de tipo administrativo, como son un protocolo para precisamente juzgar con perspectiva de género. Hay 2 ediciones. Esto me parece muy loable por parte de la Corte, porque aterriza de manera muy sencilla las jurisprudencias y nos orienta a aplicar, bueno, sobre todo a los juzgadores, cómo deben aplicar estos criterios. Y bueno, con esto creo que nos queda claro la base normativa, la interpretación que hay en torno a estos temas, y bueno, creo que el énfasis de que es algo socialmente relevante está más que claro. Y hablando de políticas públicas, pues les decía, este diagnóstico es indispensable, donde temas de pobreza, el acceso a los recursos naturales, las TIC ya es un tema obligatorio que tenemos que tomar como referencia, por lo que les estaba comentando, es un derecho habilitante el acceso a estas. Y bueno, esto aterriza en los planes de desarrollo de los 3 órdenes de gobierno. Planes que implican participación ciudadana, democratizar los derechos, etcétera, como base de las políticas públicas, siendo un documento referente la Agenda 2030. En la Agenda 2030 vamos a encontrar 17 objetivos de desarrollo sostenible
que si bien la Agenda 2030 tiene la promesa de no dejar a nadie atrás, ¿no? De un crecimiento, pues un poco, bueno, la esperanza, ¿no? Que es estandarizado, que el grande no afecta al pequeño, los derechos humanos al centro, si bien el medio ambiente es un tema fundamental, también toca otros derechos humanos. Y casualmente vamos a encontrar dos ODS por el tema que estamos tratando que creo que son relevantes. El quinto, que hace referencia a la igualdad de género, que empodera tanto a mujeres como niñas, haciendo referencia a este problema global. Y por otra parte vemos el ODS 16, que se refiere a la paz, justicia e instituciones sólidas, donde el combate a la corrupción, la atención a víctimas, el acceso a la información son sumamente relevantes. Y más adelante vamos a ver cómo este tema, el acceso a la información, nos ha permitido evaluar y analizar qué está pasando con el marco normativo especializado en género, sobre un tema en particular, el ciberacoso. Y aquí entra el INEGI, este OCA, que precisamente establece las bases, este diagnóstico a nivel nacional, que describe a la población. Aquí quise poner de manifiesto que las TIC en un primer momento forman parte de un módulo, no es una encuesta nacional, pero es tan relevante el tema que a partir del 2015 a la fecha es una encuesta nacional, una encuesta relevante que nos describe las conductas de la población y también nos puede apoyar para inferir los riesgos que existen. Voy a hacer referencia a algunas gráficas, voy a ir un poco rápido por el tiempo. La línea morada son las mujeres, la línea verdecita son los varones. Entonces está interesante ver que hay una brecha. Aparentemente el 2023 fue un año donde hubo equilibrio, pero en 2024, la última edición es 2024, vemos que nuevamente vuelve a salir este pico, ¿no? Los hombres tienen más acceso a Internet que las mujeres. Es una diferencia pequeña, pero hay una diferencia, ¿vale? El acceso al celular nuevamente repite esta tendencia. En 2023 se logra más o menos un equilibrio, pero en 2024 vuelve a advertirse esa separación. El uso, el teléfono celular es el aparato que más ocupa la sociedad mexicana para acceder a Internet. Entonces es un instrumento tal cual que democratiza, ¿no? Y permite el acceso a la red y ejercer otros derechos. Entonces es muy interesante porque hay muchas redes públicas, ¿no? Los puntitos morados, aclaro, yo los agregué para efectos de identificar. Nuevamente las líneas moradas son mujeres y las verdes son hombres. Aquí se hace referencia a los usos que se hacen por sexo cuando se accede a la red. Y es interesante que hay equilibrio en la mensajería, hay cierto equilibrio en el acceso a redes sociales, a contenidos de audio y video, navegación, pero para adquirir bienes y servicios y banca móvil, los hombres llevan la delantera. Entonces es interesante, ¿no? Las mujeres no. Y en juegos, y no es Internet para jugar, son más los hombres que las mujeres. Las mujeres casi no juegan en Internet. Por otro lado, es interesante que surgió un módulo sobre ciberacoso, que si la tendencia sigue siendo la misma y el problema sigue creciendo, eventualmente se va a volver una encuesta independiente. Bueno, con corte el día de hoy es un módulo que ha tenido continuidad de 2015 al 17 y tuvo una pausa en el 18, del 2019 a la fecha se está publicando este. Y nuevamente, que el INEGI le dedique tiempo al ciberacoso es que está detectando un problema grave. Dicho eso de paso, esta encuesta toma bastantes datos, o la base, mejor dicho, es la ENDUTI, que estábamos comentando hace unos momentos, que mide el comportamiento de los mexicanos a partir de los 12 años. Y es interesante, ¿no? Porque 12 años ya hablamos de adolescentes. Ok. El ciberacoso, vamos a encontrar registros del 21% de la población, que podemos dividir 8.3 millones hombres, 10.6 millones mujeres. Nuevamente, vemos que hay
más víctimas mujeres que hombres. Y si vemos la estadística por rango de edad, identificaremos que son los jóvenes quienes sufren más este problema, de 2 a 19 años, de 20 a 29 años. Y bueno, la línea morada nuevamente refleja a las mujeres. Los picos los vemos con las mujeres. Y bueno, ¿qué situaciones? Y aquí está muy interesante, porque en más de una ocasión he escuchado que pareciera que el ciberacoso únicamente es algo que afecta a las mujeres y que los hombres se ven pues descobijados, ¿no? Por las leyes. Y no, no es así. Las leyes también obviamente protegen a los hombres. Sin embargo, cuando uno analiza en qué consiste el ciberacoso de cada sexo, vamos a identificar que, obviamente esto los voy a comentar, ¿no? Porque está muy chiquitita. A los hombres, que son los dos primeros puntitos morados, de arriba hacia abajo, van a tener mayor mensaje y llamadas ofensivas. Mientras que las mujeres, y es interesante, o sea, ves más de 10 puntos de diferencia, reciben contenido sexual, insinuaciones o propuestas sexuales, y también son a las que más les publican imágenes o videos con contenido sexual. O sea, son agresiones totalmente válidas, pero es más fuerte la que implica contenido sexual. Y bueno, en este módulo también nos hace referencia a por qué vías se ejerce este ciberacoso. Y es muy interesante ver WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, están en el tope, ¿no? ¿Qué quiere? En el top, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Pues se refrenda. Si ustedes checan la Intuti, que era la primera encuesta de la que habla de aspectos generales, pues nos dice que redes sociales es la segunda actividad más alta de los usuarios de Internet. Entonces, es interesante que, bueno, casi creo, si no estoy mal, son 88% de la población, con corte del 2024, está en Internet. De esa, la segunda actividad más importante son redes sociales. Y por redes sociales, entre otras, vamos a encontrar que se realiza esta actividad activa. Entonces, pues nos da una idea nos dimensiona, mejor dicho, qué tan grande es el problema. Hablábamos de que hay que hacer políticas públicas, vamos a encontrar diversas herramientas, sin embargo el tiempo es muy breve y quise enfocarme nada más a Ley Olimpia. Ley Olimpia no es una ley como tal con ese nombre, sino es un conjunto de reformas que toca tanto el Código Penal como las leyes para una vida libre de violencia, ¿no? Las mujeres. La persona que sale en la foto, pues yo creo que todos la conocemos, y quien no la conozca es la activista Olimpia Coral Melo, quien le ha dado cara e impulso a estas reformas. Es muy interesante ver cómo se ha ido transformando, y voy a hacer referencia más puntual más adelante cómo se fueron transformando las leyes. Pero bueno, hoy en día las 32 entidades federativas cuentan con una ley Olimpia, a nivel federal también, y es interesante que México es referente en estos temas, ¿no? Justamente el año pasado, por estas fechas, en marzo del 2025, veíamos un entendimiento de ONU Mujeres, donde Olimpia dirigía esta reunión, y precisamente se impulsaba a que en América Latina se retomara el modelo mexicano para efecto de replicar estas leyes. Entonces es muy interesante. Aquí también habría que precisar que se habla ya de iniciativas con el uso de IA. Eso no estaba contemplado en el 2021 y ya se está hablando del uso de inteligencia artificial para alterar, ¿no? A partir de nuestras imágenes, crear imágenes falsas y afectar con esto pues nuestra imagen, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Al día de hoy, quien ha replicado el modelo en América Latina es Argentina y Panamá. Hay iniciativas en Colombia, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras, El Salvador. Y esto ha sido objeto fue objeto de estudio en la primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales. Realmente el tema está muy interesante porque hablar de Ley Olimpia implica restringir contenidos. Y en el modelo de derechos humanos de América Latina,
es, pues, precisamente no se puede eliminar contenidos. La autoridad es la única que puede hacerlo. La censura previa está prohibida. Entonces, sí, ha sido interesante cómo este debate, ¿no? En materia de libertad de expresión, derecho a la información, ha entrado y al final ha cedido porque precisamente estos contenidos violan la privacidad, la intimidad de las mujeres y las revictimiza, generando precisamente un contexto que las veja totalmente. Bueno, brevemente vamos a hacer referencia puntual a nivel federal, ¿no? De estas, ¿qué es la ley Olimpia? Primero tendremos que hacer referencia a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que tal cual define qué es la violencia digital. Y está muy interesante, ¿no? Porque la forma en que la describe, acción dolosa del uso de las TIC para exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar audios, videos. Está muy interesante porque ¿cuántas veces nos llega un mensaje y lo compartimos? Y estamos difundiendo, ¿no? Pareciera que esto es obvio, pero yo he dado clases a nivel licenciatura y me comentaban, no maestra, si usted va fuera de un Conalep de tanto, va a encontrar un QR y si usted escanea el QR salen las fotos de una persona, bla, bla, porque se pelearon los novios y subieron las fotos. Y yo, ok, ¿y qué hiciste con esa información? No, pues compartimos, ¿no? Pues ya era clase de ética, recuerdo, ¿no? Y hablábamos de derechos humanos y demás. Les muestro que es violencia digital, les muestro que es un delito y ya los chicos como que se sacan, o sea, compartir, verlo, escucharlo. En el Código Penal vamos a encontrar la referencia también a esto y bueno, también va describiendo el tipo penal y básicamente es acceder al contenido, compartirlo y obviamente se va grabando con las diversas acciones que puedan tener, ¿no? Se comercializan y demás. Es una persona incapaz también. Y bueno, aquí se establece tal cual pena de 3 a 6 años de prisión y una multa, ¿no? De 500 a 1000 UMAS. El segundo artículo, el 199 NONIS, sí se me hizo interesante porque además de hace referencia precisamente a la suplantación de identidad, ¿no? Cuando la publicación no corresponde a la persona que es señalada. ¿No? Entonces, por ahí decían, bueno, es que tal vez no sea necesario el uso de IA, o sea, a la letra, ¿no? Está en iniciativa, pero bueno, aquí también por interpretación podría. Pero en materia penal no permite la interpretación, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, mejor dicho, es necesario para ir actualizando. Ok, bueno, el activismo es fundamental. Si se ha avanzado en materia de género, sí, la autoridad ha aportado reconocer, normar, realizar políticas públicas, pero es precisamente las activistas en materia de género, como es el caso de luchadoras, quienes han analizado, bueno, y estas leyes de verdad protegen, de verdad son eficaces. El primer estudio data del 2020, abarcó del 2017 al 2020 y analizaron vía transparencia las leyes, acceso a la información, preguntas, tanto a fiscalía como a tribunales. Y los datos son muy aterradores. Solamente a nivel nacional, de 18 estados que en esa fecha reconocían la violencia por esta vía, 2.143 carpetas de investigación. De ahí, 85% eran mujeres. De esas carpetas, 83% estaban en trámite por más de 3 años. Solamente el 17% se judicializaron y de estas, bueno, nada más hubo una sentencia. O sea, había que agregar el costo de las leyes, las capacitaciones, todo lo que implica, ¿no? Bueno, hubo un segundo documento el año pasado donde retoma estos retos a nivel entidad federativa. Persisten los obstáculos de las fiscalías, no tienen capacidad técnica para investigar estos delitos y la reparación no es efectiva.
¿Por qué razón? Porque muchos asuntos terminan en mediación o con el perdón y este tipo de delitos no pueden tener una solución por esa vía. Pero bueno, se me hizo interesante ver que el año pasado hubo otra sentencia en Quintana Roo, donde si bien pues fue una victoria, se repite la misma situación. Las fiscalías no sabían, ¿no? Qué hacer, los tribunales no saben cómo valorar las pruebas. Al final se obtuvo una condena de 7 años, 6 meses de prisión para el agresor y una reparación del daño de 280,000 pesos. Sin embargo, esto está publicado en febrero del año pasado, no dan los datos del juicio, no puedo acceder a ellos. Yo asumo que sigue en trámite porque aún podía promover el agresor una apelación o un amparo. Y bueno, el proceso 4 años. O sea, 4 años. La justicia pronta y expedita. Ok, bueno, podremos concluir con los datos duros que nos ofrece el INEGI, que realmente las TIC no son neutrales. Vamos a encontrar desigualdades. También podemos hacer énfasis que el legislar no resulta suficiente. El hecho de que publique una ley no elimina la violencia ni educa a la sociedad. La tipificación no garantiza el acceso a la justicia y es necesario fortalecer las capacidades institucionales. Desde el campo algodonero se hace énfasis en capacitar y sensibilizar a las autoridades. Bueno, esto sigue siendo prácticamente nulo, al menos en materia de violencia digital, y la perspectiva de género la escuchamos mucho en el discurso, vemos protocolos, vemos marcos normativos, sin embargo, aún es algo complejo para el Estado e incluso requiere también el apoyo de la sociedad civil, porque en la sociedad civil organizada, como es el caso de las activistas, vamos a encontrar una evaluación puntual y también una propuesta, donde se hace énfasis en que las víctimas no quieren tanto una justicia tal cual en un juicio. ¿Qué es lo que quieren las víctimas? Esto me llama mucho la atención, que lo menciona Luchadoras en su informe. Quieren que se elimine en la medida de lo posible, cualquier rastro de ellas en Internet y poder sanar. Eso implica atención a víctimas en otra fase, ¿no? Psicológica, acompañamiento. Y eso nos falta todavía mucho. Bueno, eso sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos ha brindado usted un recorrido sobre la base normativa y social de las políticas públicas en torno a los derechos de género, pero sobre todo nos ha dado un panorama de las TICs como derecho habilitante, pero también como un indicador de la equidad y de la inequidad en el acceso al Internet y los problemas consecuentes como el ciberacoso, como la violencia digital, la violencia en medios. Muy interesante su postura de la necesidad de capacitación e investigación. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la doctora Judith Aguirre Moreno. Para ello vamos a dar una síntesis curricular. La doctora Judith Aguirre Moreno es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora con el perfil de CAB-PRODEP e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y docente en licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana y profesora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de La Rioja, España. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca el libro El Constitucionalismo Mexicano, entre liberalismo y democracia, publicado por la editorial Orwell. Ha realizado numerosas estancias académicas en las universidades extranjeras, como la Universidad de Salamanca, Bolonia y Buenos Aires. Es coordinadora del Cuerpo Académico Ratio Legis, es miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional y de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, y de la red alumni de la Universidad de Salamanca. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la gentil invitación a nuestro director del instituto, por supuesto a la doctora Flor, muchas gracias. Siempre muy activa ella, gracias.
y a mi querida maestra Esperanza. Gracias por la presentación. Es un placer compartir con mis compañeras de mesa y con quienes se encuentran aquí y quienes nos ven y escuchan a través de las distintas plataformas. Bueno, pues yo quiero hablarles un poco sobre los países musulmanes y sobre la situación de las mujeres. Todos sabemos que equidad y justicia son pilares del derecho internacional de los derechos humanos, que están consagrados en diversos instrumentos, por ejemplo, por supuesto, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la CEDAW, en fin. Pero esto desaparece cuando se aplica la Sharia, es decir, la ley musulmana, y esto genera barreras estructurales al acceso a tribunales para las mujeres, especialmente cuando son víctimas de violencia machista y son víctimas de crímenes sexuales, fomentando una impunidad generalizada. Como mencioné, el derecho internacional exige el acceso efectivo a la justicia sin discriminación, tal y como lo establece la Convención de Belém do Pará, que por supuesto obliga a los estados a crear mecanismos judiciales idóneos para investigar y reparar la violencia contra las mujeres. Y bueno, aún en contextos musulmanes tenemos, por ejemplo, la Carta Árabe de Derechos Humanos, que reconoce esta igualdad de hombres y mujeres ante la ley, pero su subordinación a la Sharia limita, por supuesto, su efectividad, tal como lo destaca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, la CEDAW también critica todos los distintos tipos de discriminaciones que se dan en estos países y donde esta tutela masculina impide el acceso judicial a las mujeres. En muchos países las mujeres se enfrentan distintas barreras, como precisamente esta tutela masculina a la que están sometidos, y la falta de unidades especializadas, por ejemplo. Esto no favorece, por supuesto, que haya denuncias oportunas o que se creen procedimientos más fáciles, más rápidos para ellas. Los tribunales islámicos priorizan siempre la reconciliación en la familia sobre la tutela judicial efectiva. También son excesivamente lentos cuando se trata de situaciones concernientes a violencia familiar. Esto desincentiva, por supuesto, los procesos judiciales. Y esto lo ha demostrado, por ejemplo, sus informes Amnistía Internacional, donde narra cómo todo esto ocurre de forma reiterada en Oriente Medio y en el norte de África. La impunidad es absoluta. Por ejemplo, en Marruecos se reportaron 6.314 casos de violencia sexual el año pasado, pero en este país aún existe el matrimonio con la víctima de violación, sin importar que se trate de una niña. Y se considera que, por ejemplo, en el caso de las niñas, hubo 3.153 violaciones sexuales que, por supuesto, siguen sin ningún tipo de castigo. En Túnez, por ejemplo, el sistema de administración de justicia es tan lento que, de plano, las mujeres terminan por retirar sus denuncias y, bueno, el Estado solamente manifiesta que no tiene medios, que no tiene recursos para acelerar los procesos. En Líbano, por ejemplo, la violación conyugal está permitida de acuerdo con su código penal. En Arabia Saudita, si bien debemos reconocer que ha mejorado un poco la situación, ha habido varias reformas legales para mejorar cómo estaba sufriendo la mujer una gran serie de vejaciones. Bueno, ha mejorado un poco, pero sigue siendo un reto ser mujer en este país. El sistema educativo
los parques, las oficinas, los transportes, los edificios públicos aún tienen este sistema de segregación por sexo, lo que impide, por supuesto, acceder a determinados trabajos, ya ni pensar en los empleos públicos, y genera un desequilibrio laboral. Tampoco pueden elegir libremente cómo vestirse, con quién casarse o si quieren divorciarse. La legislación establece la obediencia total al marido y no se establece, por ejemplo, la violencia entre la pareja. Es decir, que entonces si una mujer quiere denunciar por violencia, entonces es castigada por desobediencia. Y ahora me gustaría referirme a dos países donde hasta hace unas décadas las mujeres vivían en libertad, vestían como querían, estudiaban, incluso en la universidad, trabajaban, podían comprar casas, coches, decidían con quién casarse, etc. Tenían vidas plenas que cambiaron por completo con la llegada de los talibanes en Afganistán y de los ayatolás en Irán. Eso explica que tras los recientes acontecimientos bélicos que todos hemos visto en las noticias que ocurrieron en Irán, independientemente de la violación al derecho internacional público, que nadie pone en duda, que no quiero que mi querida maestra Esperanza me vaya a regañar por ello, todos reconocemos. Sin embargo, del otro lado tenemos a las mujeres que salieron a festejar, que bailaron, que cantaron, que lloraron de alegría en las calles por la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Estos festejos, desgraciadamente, pues les duraron poco, en virtud de que el régimen como tal no ha caído, y bueno, incluso habrán visto hoy en los noticieros que fue nombrado líder del país uno de los hijos de Ali Khamenei. ¿Y cómo era la vida antes? Les comentaba las cosas que tenían. Pero en particular, bueno, durante la época del Shah de Irán, específicamente bajo Mohammad Reza Pahlavi, el país tuvo una enorme modernización, se occidentalizó y tuvo un crecimiento económico gigantesco a través del petróleo. Y en este periodo, las mujeres obtuvieron el voto, ampliaron sus derechos en el divorcio y en el matrimonio. El matrimonio estaba contemplado a partir de los 15 años, se prohibió la poligamia, había escuelas y universidades laicas y mixtas, las mujeres trabajaban y vestían como querían, y bueno, e incluso el hijab fue prohibido en espacios públicos, que me refiero al velo que es total, que solo deja al descubierto los ojos. Y bueno, si bien era un régimen autoritario, ellas tenían una vida completamente diferente. Pero debido precisamente a que era un régimen de estas características, había descontento y hubo una revolución islámica en 1979, que es cuando llegan los ayatolás al poder. Y algunos de los cambios ocurridos con la llegada de ellos al poder son que ya no se penaliza la violencia conyugal, tampoco ningún tipo de violencia doméstica, nada, mientras no les rompan los huesos. Si les llegan a romper los huesos, tienen la posibilidad de denunciar, pero les comentaba antes que están bajo tutela masculina. Entonces el marido tendría que acompañarlas a poner una denuncia en su contra, cosa que por supuesto no ocurre. Además, el régimen impuso desde el 2024 el uso obligatorio del hijab y las vigila, hay una policía moral, también existe vigilancia tecnológica, se les imponen multas, azotes, golpizas públicas, prisión y hasta pena de muerte a quienes promuevan el no uso del hijab.
Empeoró, por supuesto, su situación en el matrimonio, en el divorcio, en la herencia, la custodia. Las mujeres ya no votan y suelen ser violentadas en espacio público. Y en este espacio público es donde viven de mendigar tanto las viudas como las mujeres que ya no tienen familiares hombres y las niñas. Niñas huérfanas, que no hay un hombre que las respalde, viven en la calle mendigando. Bueno, la situación ha empeorado tanto bajo este régimen de Ali Khamenei, que este caballero explicó a la nación que las mujeres son bestias, como las vacas o como las ovejas, que Dios las creó para uso de los hombres y que les dio forma humana para que estos no les tuvieran miedo. Que la única razón de existir de las mujeres es atender a sus maridos a tal nivel que hasta los bañan. Respecto a las niñas, su situación empeoró muchísimo. El régimen modificó la legislación y entonces ahora el matrimonio se permite a partir de los 9 años. Pero también la legislación establece que antes de los 9 años los hombres pueden hacerles tocamientos, pueden besarlas, pueden hacer otra serie de cosas que no mencionaré aquí. Y no sé si habrán visto, hay muchos videos en internet que no son inteligencia artificial, donde se ve a Ali Khamenei besando niñas. De esta manera se institucionalizó la pederastia. Y bueno, hace algunos años las mujeres comenzaron a protestar y a rebelarse contra este régimen y en particular contra el uso del hijab. El caso más emblemático de estas protestas en Irán se llevó a cabo en el año 2022, cuando Mahsa Amani fue detenida por la policía de la moral porque llevaba mal puesto el velo, no era ni siquiera que no lo tuviera, sino que estaba mal colocado. Según testigos, la policía la metió por la fuerza a una camioneta, ahí fue torturada, fue maltratada de distintas formas, recibió múltiples golpes en la cabeza y bueno, entonces al ser trasladada a un centro de detención, colapsó, fue llevada a un hospital y 3 días después falleció. Ella tenía solo 22 años y este hecho dio origen a innumerables protestas de mujeres, por supuesto, por esta brutal detención. Y a partir de esto vinieron una serie de represalias contra las mujeres. Por ejemplo, una periodista que tomó una fotografía a los padres de ella cuando les dan la noticia de su fallecimiento fue condenada a 9 años de prisión. Y les decía, tras su muerte se crea el movimiento Mujer, Vida, Libertad y han salido miles de mujeres a las calles, pero la represión del régimen ha sido brutal. Entonces, lo que hacen es violaciones masivas, torturas sexuales, ejecuciones a defensoras, juicios sumarios para todas las mujeres que protestan. Y lo peor es que las mujeres que han logrado huir y que se han ido a países occidentales y que protestan desde estos lugares contra el régimen iraní son acusadas de islamofóbicas en estos países. Bueno, hablemos un poco sobre Afganistán. También durante la época pre-talibanes, en particular entre los 70s y 90s, las mujeres, en particular las urbanas, tenían todo tipo de educación, ¿no? Incluso la universidad, estudiaban medicina, derecho, ingeniería, lo que ellas quisieran. En Kabul participaban en política, en deportes, en la vida pública, sin velo obligatorio. La Constitución garantizaba la igualdad, permitía el voto femenino, el empleo en las instituciones del Estado, pero la situación también cambió definitivamente de una manera
muy grave. Se crea este apartheid por género y estas restricciones, por supuesto, afectan la equidad de género y promueve todo tipo de vejaciones. Los talibanes han impuesto más de 80 restricciones desde 2021. Me gustaría contárselas, pero no hay el tiempo para ello. Pero, por ejemplo, las niñas dejaron de acudir a la secundaria, mucho menos tienen acceso a la universidad. Están vetadas de la mayoría de los empleos, no pueden acudir a parques, a gimnasios, al transporte público mixto ya no existe. El velo completo tiene que ser utilizado en todo momento, existe la policía moral también. Y en 2024 se crea una nueva ley que les impide cantar o hablar en público, por ejemplo. Las mujeres se enfrentan a arrestos arbitrarios, son torturadas para que se desistan en los juicios, en fin. En ambos países el sistema judicial es dependiente del gobierno y represivo. Las víctimas son, les decía, intimidadas y francamente no existe el acceso a la justicia para estas mujeres. Voy a saltar las propuestas y demás únicamente para comentarles algo que platicaba justo con la maestra Esperanza y con su grupo cuando estudiamos el doctorado, y es que es muy importante no dar por sentado lo que tenemos. No pensemos que tenemos derechos conquistados y van a estar siempre ahí. Vean estos ejemplos, vean Afganistán y vean Irán. Sí, desgraciadamente nuestro país o cualquier otro país llega a tener un régimen autoritario, esos derechos podemos perderlos. Sigamos luchando por ello, todas y todos. Gracias. Muchas gracias, querida doctora Judith. Qué interesante charla en la que nos pone en perspectiva sobre el acceso tan complicado a los derechos de género en los países musulmanes, en donde pues, los hombres poseen toda credibilidad, pero también toda decisión sobre la forma de hacer e imponer cualquier forma de justicia. Y bueno, todo en relación a un régimen estrictamente religioso y los movimientos surgidos en torno a esta situación y la importancia de luchar en ellos. Muchas gracias, doctora. Para continuar, vamos a presentar a la maestranda Ariana Fuentes Manso. Adriana. La maestra Adriana es licenciada en Derecho en la Universidad Veracruzana, candidata a maestra en Seguridad y Derechos Humanos en el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Coordinadora General de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC. Integrante de la Articulación por el Derecho a Decidir en Veracruz, abogada y representante de diversos casos de litigio estratégico impulsados por Equifonía AC, a fin de hacer efectiva la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres. Como Equifonía, solicitantes de las 2 alertas de género para Veracruz por violencia feminicida y por agravio comparado, así como promoventes y representantes de la comunicación número 75-2014, en lo particular por violencia feminicida emitida por el Comité de la CEDAW en 2017. Adelante, maestra Adriana. Muchísimas gracias. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, al doctor Chipuli y a la doctora Flor Magdalena. Esta participación que queremos hacer desde Equifonía, queremos contarles un poco de lo que hemos trabajado a partir de 2010. Y me centraré en el mecanismo de la alerta de género por agravio comparado, en la cual cuando se presentaba y haciendo una investigación acerca de cuáles estaban siendo las estadísticas y las causales que nuestro código se estipulaba para acceder
a la interrupción legal del embarazo y no se estaban llevando a cabo. Identificamos a través de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, la DGIS, que más del 60% de los casos de niñas menores de 15 años estaban llegando al sector salud para recibir un control prenatal. Y es ahí cuando identificamos aún más con estos datos que las causales no se estaban implementando. En Veracruz, desde los 80 tenemos la causal de violación para poder acceder a la interrupción legal del embarazo, pero no se estaba llevando a cabo. De hecho, nosotras como Equifonía acompañamos el primer caso que se tiene registro en donde tras una reiteración por oficio es que logran aplicar el protocolo de la norma 046 para acceder a este derecho. Pero es esta investigación, este análisis al impulsar el mecanismo de la alerta por agravio comparado, que nos percatamos que en los datos las niñas estaban siendo atendidas como adultas, como mujeres a las cuales tampoco se les estaba brindando información y producto de esta relación sexual no consentida, producto de violencia sexual, producto de la violación, estaban continuando un embarazo y esto los llevaban a término. Hay que diferenciar el embarazo infantil y el embarazo adolescente. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA, se contemplan dos grupos etarios importantes. Y para el 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se contempló a través de la ENAPEA dos objetivos. Uno, el reducir al 50% el embarazo adolescente, pero para ese mismo año el Estado mexicano contempla la eliminación, la erradicación del embarazo infantil. De acuerdo a la ENAPEA, el embarazo infantil es aquel que se presenta en niñas en un rango de edad de 10 a 14 años. Desafortunadamente, en el estado de Veracruz se han tenido registros de casos de niñas de 9 años. Imaginémonos ¿qué pasaba cuando nosotras teníamos 10 años? ¿Cuál era lo que estábamos haciendo a esa edad? Ahora, pensar que en Veracruz hemos ocupado en los últimos 5 años el tercer lugar en embarazo infantil con más de 800 casos. Y el embarazo adolescente tiene otra perspectiva porque es aquel que se presenta en un rango de edad de 15 a 19 años. Y las estadísticas que les traemos el día de hoy nos van a hacer también reflexionar, y es la invitación que hacemos a la reflexión, esas variables, y es muy importante lo que en esta mesa el día de hoy se ha estado hablando también de los datos duros, de cómo el sistema que tenemos ha permitido hacer exigible el que se puedan tener estos registros para poder saber cuál es la problemática que estamos teniendo no solamente en Veracruz, sino en el país. Y cómo aquello que no se cuenta, no se puede generar una política pública adecuada. Por mencionarles, y estos son datos preliminares, los más recientes, la Dirección General del Sistema de Salud, como les decía, después del COVID, tuvo un repunte la problemática del embarazo infantil, pero también nos vamos a percatar que es en los hogares, es en las viviendas en donde se están cometiendo este tipo de actos. En Veracruz tenemos hasta el febrero de 2026, con este corte, 472 casos, ocupamos el cuarto lugar y uno pensaría que los municipios son los más alejados, los de la zona norte, los de las altas montañas, y son municipios grandes. Es un tema también en donde están radicando estas niñas, estas adolescentes, pero me referiré en particular a las niñas en este momento. El municipio con mayor número de casos hasta el momento es San Andrés Tuxtla, de ahí le sigue La Perla, de ahí sigue Camerino Zeta Mendoza, de ahí está también otros municipios que está Jalapa, está Veracruz. Nosotras hemos estado trabajando desde el 2020 en 10 municipios prioritarios. Desafortunadamente,
sí ha habido avances, pero continúan en números permanentes en esta problemática. Ahora me referiré a algo que también nos parece muy grave y que de hecho la variable es muy reciente. De hecho, hace un año se viralizó la edad del padre, y permítanme entrecomillarlo porque no es el padre, es el agresor, porque como pueden ver en la gráfica, el número que está en rojo, más de la mitad de los casos, de estos 472 casos que se tienen registro, la edad del padre oscila entre los 20 a los 59 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas edades y que cuando uno lo contabiliza, lo registra y que esto lo tenemos a través de los registros de nacimiento, el DEGIS lo hace, lo que nos asombra mucho y por eso iniciaba la plática haciendo referencia al mecanismo de alerta de género por agravio comparado, porque se normaliza. Se normaliza que en un centro de salud acudan niñas de 10 años, acudan niñas menores de 15 años y se les registre y sea normal y no aplica la norma 046 y no aplica la norma 047, en la cual se señala en la norma 047 que ante la sola sospecha del embarazo y de menores de 15 años debe de darse aviso tanto a la Fiscalía como a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Como pueden también ver, hay un número de registro, 28 casos en los cuales no se tiene señalado quién es, qué rango de edad tiene el padre. Otro dato que también es importante mencionarlo, porque hay que hacer esta diferencia entre el embarazo infantil y el embarazo adolescente. Recordemos que en el tema del embarazo adolescente, en estas edades se está también ejerciendo de manera libre y por eso es importante tener una educación sexual que sea laica, que sea libre de prejuicios, en las cuales las y los adolescentes puedan ejercerlo. Pero también nos llama la atención cómo de estos casos, de estos 11.340 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, como pueden ver también en la gráfica, hay un número elevado en donde nuevamente la variable del padre es un número alto. Entonces, es importante también mencionar que aun cuando hay también casos en los cuales están siendo los pares, los padres, los progenitores, es importante también hacer esta reflexión de qué está pasando con estos niños, estas niñas que están siendo abandonados, que las madres y los padres y las personas cuidadoras están siendo omisos en este cuidado y que lo que hacen es normalizar esta situación. Y también es importante, y es algo que nosotras estamos identificando, es que al registro de lesiones por violencia sexual, el 93% prácticamente de los registros que se tienen, en Veracruz, por ejemplo, ocurrieron 338 niñas y niños de 10 a 14 años, se tiene un registro de lesiones por violencia, y es el 96% en donde las agresiones fueron cometidas hacia las niñas. Esto nos da un registro, nos da un dato importante y duro, en donde la violencia sexual se comete más en contra de las niñas que de los niños. Por supuesto que hay que atender a niñas, niños y adolescentes por igual, pero el dato que nos reporta el DEGIS es que estos casos, estas lesiones, las que fueron registradas, las que fueron atendidas, las que fueron denunciadas, se está concentrando en las niñas. Y en el caso de las adolescentes, no, si bien el número es mayor, ahí fueron 575 casos, de igual manera la gráfica lo que nos menciona es similar, hay una agresión hacia las adolescentes. Y bueno, nosotras también uno de los datos que investigamos es justo en dónde están ocurriendo, y están ocurriendo en la vivienda. De estos 913 casos de lesiones por violencia sexual en el estado de Veracruz, es en el hogar, es en casa. Como sabemos, este tipo de actos es de realización oculta y en muchas ocasiones, y también dentro de las variables que el DEGIS está reportando, es un familiar cercano, es alguien que tiene la confianza de esta niña, de esta adolescente, y es en estos lugares en donde tenemos que
puntualizar, tomar medidas. Y es por eso que nosotras en Equifonía lo que hemos hecho es lanzar una campaña denominada Protejamos a las Niñas, en donde lo primero que realizamos es verbalizar la problemática, porque poco se habla de ello. Es un asunto que en muchas ocasiones se dice que es en el ámbito privado y que prácticamente cuando lo identificamos también se normaliza. Aún pensamos, aún creemos, aún hemos escuchado cómo se llega a señalar que las niñas están muy despiertas, las niñas son quienes lo provocan, y entonces nos lleva a reflexionar que son niñas, son mujeres que están en construcción, son mujeres, son niñas que están siendo consideradas como eso, a esa temprana edad, como adultas, y que más bien se les está imponiendo, en este caso, y escuchando a las compañeras que me antecedieron, cómo el tema de las TICs, cómo el tema de las redes sociales se recrudece también la violencia en contra de ellas, se les señala, se les sanciona, se les hace juicios. Entonces, lo que no se mira es que tenemos una responsabilidad como personas adultas, en donde si bien los enfoques tutelares han ido evolucionando de un enfoque donde no se consideraba la voz de las niñas y los niños y los adolescentes, ahora en este enfoque de derechos después de la reforma constitucional del 2011, tenemos que seguir haciendo mejoras, porque sin duda lo que nos va a dar cuenta, y estos datos, es que no vamos a lograr alcanzar la erradicación al 2030, pero no debemos de dejar de hacer cosas para que se implementen estas políticas públicas. Este marco normativo que siempre en nuestro Estado mexicano ha sido de avanzada, pero el gran reto que seguimos teniendo es la implementación. Y bueno, por eso les decía que un aporte de nosotras es hacer esta campaña para identificar cómo una niña o un niño adolescente está siendo víctima de violencia sexual. Y empezamos por lo básico, empezamos por estos factores en donde señalamos si hay cambios repentinos de conducta, si hay miedo a estar solo o huye de casa, puede ser víctima de violencia sexual. Eso es lo que nos hemos encontrado en estos acompañamientos, también a lo que nosotras hemos brindado, el cómo inicia una carpeta por no localización, por desaparición, y posterior a ello lo que se tiene que verificar es si ha sido víctima de violencia sexual y si producto de esta violencia sexual cuenta con un diagnóstico de embarazo. Si no quiere asistir a la escuela, o si bien esas escuelas son esas ventanas en donde pueden identificarse si esta niña, si esta adolescente ha sido víctima de violencia sexual, si existe rechazo a una persona o a algún familiar, y si hay enojo, ansiedad o tristeza. En muchas ocasiones, por los cambios que estamos pasando en esta etapa de la vida, se puede confundir y se puede decir, está en la adolescencia, ya se le pasará, pero hay que estar atentos a estos cambios para poder identificarlo. Si hay lesiones o sangrado, infecciones recurrentes, picazón, hinchazón, dolor, hay que estar atentos. Si hay ropa interior rota o heridas. Y por eso para nosotras es muy importante también lanzar estos mensajes de puedes verlos, date cuenta y protejamos a las niñas, porque es bien importante también que, como les decía, identificamos que en estos casos se están dando en la casa, cuando mamá o papá no están haciendo un adecuado trabajo, un adecuado acompañamiento de hijas e hijos, y si sus cuidadores no están realizando lo mismo, debe de entrar la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en muchos de los casos como coadyuvantes, pero en muchos otros como esa representación que el Estado debe de garantizarles a estas niñas. Y bueno, algo que es importante enmarcar, que toda esta atención debe estar basada bajo el principio rector de atención de niñas, niños y adolescentes, que está contemplado en nuestro artículo 4 constitucional, que es el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Recordemos que
aun cuando ha habido modificaciones a los ordenamientos como la norma 046, en la cual nos señala que es a partir de los 12 años que se puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, que es diferente a la interrupción legal del embarazo, en donde sin el consentimiento del padre, madre o tutor, ellas pueden solicitarlo. Pero para nosotras es bien importante que, aun cuando la norma señale eso, este procedimiento sea acompañado, porque al momento de realizar un mapeo de cuáles son esos derechos vulnerados de esta niña, de esta adolescente, no solamente es el derecho al acceso a la salud al que debe de garantizarse, sino debe de hacerse un plan de restitución de derechos, un diagnóstico para poder generar un plan de restitución de derechos, porque como ya también se dijo en esta mesa, al haberse violado un derecho, no se viola solamente uno, se violan muchos y debe de ser integral la reparación que deben de garantizarse esto. Entonces es también por eso que bajo este principio está contemplado el derecho a la salud. Es muy importante que este principio sea el eje rector para la actuación de la protección de niñas, niños y adolescentes. Nosotras afirmamos, y lo señalan también la normatividad penal vigente del Estado de Veracruz, todas las relaciones sexuales de una persona adulta con menores de edad de 18 años están sancionadas por la ley penal. Y además, lo que también señalamos, aun cuando se pueda dar entre pares, debemos de descartar que ésta se haya cometido con violencia. Es muy importante mencionarlo porque por eso para nosotras parte de los derechos que se tienen, y como ya lo hemos visto, las etapas de desarrollo, como ya nos habían comentado, existen factores de vulnerabilidad y existen factores de riesgo, y entonces tenemos que mapear cuáles son estos factores de riesgo y de vulnerabilidad, porque como nos han señalado también diferentes estudios, y me quiero referir a este, por ejemplo, en el que la UNICEF señala cuáles han sido los tipos de violencia en el cual una niña o un adolescente puede enfrentar dependiendo su edad. La que en todo momento se sitúa es la violencia sexual, estando de los 0 años a los 18 años. Si bien es cierto, de los 0 a los 7, 11 años puede haber descuidos y castigos corporales, y ahí se van variando justo, por ejemplo, el hostigamiento, la intimidación, el acoso. Pero como pueden ver en la gráfica, la violencia sexual es la que es permanente en todas las edades. El impacto del embarazo en niñas y adolescentes. Consideramos que son 3, hay muchos, pero de los principales es vulnera el sano desarrollo, como también lo han señalado diferentes estudios, y dentro de la tortura, el continuar con un embarazo, el continuar con el producto de la violencia sexual ejercida en contra de niñas y adolescentes, las mujeres adultas igual, pero a estas edades es aún mayor la tortura que pueden generar en estos grupos etarios. Y además vulnera el libre desarrollo de la personalidad, el no poder ejercer de manera libre. Nuestro Código Penal, hasta antes de la modificación que tuvimos en el 2021 con el tema del aborto, modifica también el tema de las causales. El Código Penal restringía a 90 días el poder acceder a la interrupción legal del embarazo. Corte ya se ha manifestado, pero algunos estados aún continúan con esas limitaciones, por ejemplo Chiapas, en las cuales también tenía estos 90 días. Y cuando a una niña o un adolescente no se le permite ir a la escuela, cuando a una niña o un adolescente se normaliza que pueda continuar un embarazo, pues no se le hace saber que tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene derecho a ejercer su maternidad, pero que en esta edad el producto de la violencia sexual, el continuar un embarazo, podría ponerla en un mayor riesgo. Las niñas tienen 4 veces mayor riesgo en morir, y muchas veces lo que nos dice el sector salud de manera errónea es que el tener un aborto y tener un parto es lo mismo, y no es lo mismo. La probabilidad de muerte, la probabilidad de consecuencias que puede tener la vida y la salud de una niña es 4 veces más vulnerable que una mujer adulta. Y por supuesto también altera el proyecto de vida. Por eso nosotras lo que afirmamos es que una adolescente, una niña víctima de violencia sexual tiene derecho a ser tratada con respeto, a no ser juzgada o criticada,
a ser informada de los procesos legales, a tener acceso a un servicio de orientación y o consejería y a recibir atención y valoración médica, como los retrovirales, la pastilla del día siguiente para evitar un embarazo no deseado y, por supuesto, a conocer el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, que, como también lo señala la norma de la Ley General de Víctimas, es una medida de atención médica de urgencia. En muchas ocasiones se nos habla de que médicos, médicas tienen derecho a la objeción, por supuesto, pero el hospital público y en todos los hospitales debe de atenderse a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y no se puede anteponer un criterio personal con el derecho de las víctimas para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso es muy importante conocer que la interrupción voluntaria del embarazo es una urgencia médica, así se considera de acuerdo a la Ley General de Víctimas a nivel nacional y en nuestro estado. Y todas las instituciones públicas y privadas de salud están obligadas a la atención a niñas, adolescentes y mujeres, por supuesto, víctimas de violencia sexual. Entonces, para nosotras es muy importante que la sociedad, las instituciones responsables de atención en estos casos, como es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las fiscalías, el sector salud, puedan dar parte y poder hacer una correlación de fuerzas, porque para nosotros también es importante que podamos visibilizarlo, que las familias podamos hablarlo y que las víctimas puedan conocer qué es un derecho y que deben de garantizarse este y todos los derechos vulnerados para poder restituir sus derechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Nos ha dado una interesante, muy fuerte, pero una muy interesante charla, en donde pues, nos ha hablado de las alertas de género, nos habla de la aplicación de la norma 046, la norma 047, y bueno, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, las estadísticas del embarazo, porque también embarazo adolescente, embarazo infantil, sus agresores, y sobre todo el impacto que esta violencia puede generar en las víctimas, pero la necesidad de hacer conciencia para identificar, para acompañar estos casos. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar. Con la maestra Jessica Aguirre García. La maestra Jessica es especialista en Derecho Constitucional y Amparo, ha trabajado en distintos puestos de la Administración Pública en el Estado de Veracruz, en el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado. Ella está actualizada en el nuevo sistema de justicia penal, en juicios orales, con amplia experiencia como abogada postulante, con certificación en comunicación y liderazgo a nivel nacional e internacional, certificación en medios alternos de solución de conflictos, lo que le ha permitido interactuar de forma efectiva tanto con el personal a su cargo como con los distintos usuarios para generar una administración eficiente de acuerdo con las necesidades de su servicio y solución a casos jurídicos complejos. Una administración eficiente es lo que le permite ocupar su tiempo para trabajar simultáneamente en el sector público y privado. La capacitación constante y profesionalismo se han convertido en piezas fundamentales de su éxito profesional. Adelante, vamos a escuchar la maestra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Chuli, muchas gracias, doctora Flor, a mis compañeras que tengo aquí el honor de haber sido invitada a estas conferencias. Y oyendo todo lo que mis compañeras han hablado, yo les vengo a hablar de la prevención. Porque podemos hablar de justicia, igualdad, de instrumentos jurídicos para la aplicación de los mismos, pero no podemos dejar atrás la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia de género?
¿Se han dado cuenta o han reflexionado alguna vez que existe la ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley Monse y diversos ordenamientos legales que se dieron, pero se dieron a través de una víctima? Se dieron gracias al dolor y a la victimización de una mujer y por la lucha de sus derechos. En este caso, en particular, en que hablaba mi compañera, la doctora, que decía muy bien y claramente las alertas de género. Una en el 2016, otra en el 2017, si no mal recuerdo, una por cuestión de feminicidio, otra por diversos derechos y, si no mal recuerdo, ahora está una iniciativa para una nueva alerta de género por las desapariciones. Creo que el Estado mexicano se ha ido transformando y se ha ido evolucionando. Sin embargo, también creo firmemente que las personas que transgreden nuestros derechos también evolucionan con ello. El ejemplo claro, la ley Olimpia que nos mencionó la doctora aquí también, que va más allá de una realidad en la que bien nosotros cuando fuimos creciendo no creíamos posible. Si nos damos cuenta, los ordenamientos jurídicos, los tipos penales son muy claros. Se implementan, pero ya cuando cae a una realidad, cuando nos toca de este lado atender una víctima, los ordenamientos, las leyes, el tipo penal nos sirven para poder reparar un daño integral completo. ¿Qué se debe de hacer para prevenir un delito? Capacitar, educar. El núcleo familiar es muy importante, pero el núcleo de la sociedad lo es aún más. Cuando a una mujer se le violenta, lo primero que hacemos como sociedad es señalarla. ¿Qué hizo ella mal? Si la violentan físicamente o psicológicamente su pareja, algo tuvo que haber hecho para que él lo hiciera. Si ella sale a la calle vestida de alguna forma en la que ella se siente bien, se siente cómoda, se siente sexy, ¿por qué sale así a la calle a esas horas de la noche? Entonces nos hemos convertido en una sociedad que en lugar de apoyar y contener, juzgamos y señalamos a aquella mujer que vemos y que no es libre al 100% de su vida y de sus acciones. Yo he estado en diversas instituciones en cuestión de la violencia de género. Muy orgullosa, fui fiscal especializada en delitos de violencia contra la mujer. Y los datos que manejan son los datos de encuestas, datos que son visibles porque hubo una denuncia. Pero, ¿qué pasa si no la hay? No va a llegar la justicia. Entonces, no podemos hablar de equidad porque la equidad es el medio para llegar a esa igualdad. No podemos hablar de equidad si no existen las instituciones, las autoridades, la sociedad en un mismo canal, en un mismo sentido, que es ayudar a la mujer, a las niñas víctimas de violencia, a las desaparecidas, porque hay que hablar de ellas, que no solamente transgreden los derechos de la persona a la que se llevaron o desaparecieron, sino a todo un núcleo que es su familia y sus personas cercanas. ¿Cómo van a ser esas personas para vivir con la ausencia de esa mujer? Yo no lo quiero imaginar, no podría decir que siento el dolor que ellas sienten, porque gracias a Dios no lo he vivido. Pero sí hay que ser un poco empáticos para poder entender a una víctima. ¿Qué es lo primero que hacemos también muchas autoridades cuando llega una víctima a denunciar un delito? Ejemplo, violencia familiar, que lamentablemente no es tipificado como un delito grave o que esté dentro del articulado 19 de la Constitución. Lo primero que decimos es, ¿estás segura de que quieres denunciar?
¿Vas a meter a la cárcel a aquel que es el padre de tus hijos? ¿Vas a meter a la cárcel al que está proveyendo tu hogar económicamente? Entonces, en lugar de incentivar a esa víctima, la revictimizamos y le quitamos esas ganas, esa valentía para poder interponer esa denuncia. ¿Qué pasa? Denuncia. Es un proceso muy largo. Tiene que hacerse sus estudios psicológicos, en caso de una violencia sexual, aplicar la norma 046, 047. ¿Y qué pasa? Las instituciones no están adaptadas para atender todos los días a 5, 10 mujeres. Y eso yo creo que me estoy yendo muy bajo. Yo entregué una fiscalía especializada con 1,700 carpetas iniciadas por una servidora. Cuando me retiro de ahí, dijeran, para judicializar, ¿qué es lo que necesitamos? No solamente los datos de prueba, sino que también debemos cumplir con los mínimos estándares para que el juzgador pueda emitir una resolución en contra del agresor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Solamente apoyando y con una estructura realmente que funcione. Y en el estado de Veracruz, no me voy a ir más allá, no existe. Es lamentable decirlo, pero no existe. Existe a lo mejor la voluntad, pero la cuestión estratégica, la cuestión en cuanto a las instituciones que de verdad provean peritos, fiscales, que provean trabajadoras sociales, psicólogas, y ya no digo más en antropología, no existe realmente para contener una situación de violencia. Y aquí, cuando yo digo, ¿qué estamos haciendo como profesionistas en derecho? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Realmente estamos escuchando a las víctimas o nos vamos a volver una estadística de pláticas en un congreso o en una conferencia? ¿Realmente estamos creando redes de apoyo para aquella mujer y que la podamos orientar o canalizar a las instituciones que pueden escucharlas? Yo al menos no lo creo así. Sí hay un avance, claro que lo hay, pero también creo firmemente que la mujer que llega a denunciar un delito tiene que pasar por procesos psicológicos muy fuertes. Existe un círculo que está ya verificado, que es el círculo de la violencia, en donde también es manipulada para que pueda seguir estando con una persona agresiva. O que las niñas, un ejemplo, sigan siendo violentadas sexualmente sin que se den cuenta. A una niña que le afecta su desarrollo de la personalidad, constantemente cuando sufre una violencia sexual, lo ve como una costumbre, como algo que está bien, porque así la enseñaron en su casa, porque desde que la empezaron a violentar, no hubo un familiar, una autoridad o alguien que pudiera contenerla y ayudarla y llevarla a denunciar. Luego vamos más allá, a las zonas indígenas. El problema de la lengua, el problema que no tienen acceso a una educación libre para saber qué es lo que pasa en su zona, en los lugares en donde nos encontramos, cómo saber dónde las vas a canalizar sin que ello afecte su economía, que no afecte un traslado largo. Creo que estamos dejando como instituciones, como autoridades, mucho que desear. Y de eso se trata el prevenir, el educar, el saber que estos foros, estas pláticas nos hacen ser conscientes no nada más con nuestro entorno, sino más allá. Yo vengo del DIF estatal, yo trabajo con niñas, niños y adolescentes. La procuradora en este caso es la que maneja las situaciones de los niños, niñas y adolescentes y es quien traslada a refugios, a las fiscalías a denunciar y demás,
Yo veo por los intereses de la institución como tal, pero estamos en coadyuvancia continua para ver las situaciones que pasan en el entorno de lo que son las personas. Todo tipo de personas puede acudir porque vemos grupos vulnerables. Existen programas en los que pueden apoyarse tanto en la cuestión económica, en la cuestión de aparatos para algún tipo de discapacidad, se pueden apoyar en la cuestión alimentaria, y cada año se va retomando esos programas y ese sistema. Nosotros somos una autoridad, no es una autoridad como tal, somos un sistema integral. Queremos que las personas puedan rehabilitarse, que puedan vivir una vida plena, que puedan tener alcance a sus derechos fundamentales. Pero también nosotros lo que hacemos es la difusión de los derechos que puedan tener las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. La difusión consiste en las capacitaciones, en mostrarles cuáles son sus derechos fundamentales dentro de la Constitución Política y decirles: tienes acceso a la salud, a una vida libre de violencia, tienes derecho a la educación, y nosotros como sistema integral proveer a esa persona de que alcance esos derechos. Yo creo que también es importante mencionar que la tecnología, como bien lo decía, ha avanzado mucho. Tan así que cuando queremos conocer algo ya salió publicado antes de que nosotros lo podamos leer. En una cuestión de protección de datos personales, en este caso con la ley Olimpia, es muy difícil alcanzar la justicia. A pesar de que existe una policía cibernética y a pesar que la ley de víctimas nos establece que debe de ser borrado el video o que puede ser como una medida de protección el que se pueda llegar al servidor y solicitar que se haga, que no se haga público y demás. Para llegar ahí tenemos que hacer una denuncia. Y sin las denuncias no vamos a poder ejercer ese derecho. Y yo creo que sí es importante. Primero, yo quiero que las personas, o quisiera que las personas pudiéramos decir: denuncia, cree en tus autoridades, ve cómo aplican el derecho y cómo sí puede ser aplicado en tu caso. Todos los casos son distintos, todos los casos son diferentes y todas tienen sus mínimas y máximas de victimización. Para llegar también de igual forma a una reparación del daño integral, debe de haber en cierta forma una sentencia. Si no hay una sentencia, ¿cómo vamos a solicitar una reparación del daño? Nos podríamos ir por la vía civil y nos vamos a tardar aún más años de lo que pudimos hacerlo en la vía correspondiente, en este caso en la penal, perdón, y que en la ejecución de la sentencia se soliciten bien, porque luego también resulta que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, no solicita bien la reparación del daño. Entonces le piden un sinnúmero de requisitos el juez de ejecución de sentencia para que pueda ser pagada, para que pueda reintegrarse, para que pueda recibir. Debe de uno comprobar, además de ser víctimas, debe de uno de comprobar más allá que sí lo soy. Entonces, lo importante es incentivar las denuncias, prevenir los delitos, en este caso con capacitación, orientación, educación, desde el núcleo familiar, en la escuela a los menores de edad, que incluso a los menores de edad se les diga que pueden incurrir en un delito en la cuestión de redes sociales porque son menores infractores. Es algo de lo que no les hablan en la escuela, como bien decían también. Hablar con un lenguaje claro, entendible, expresivo, para que los menores puedan ver que hay consecuencias de sus actos y que pueden afectar a los demás. En este caso creo que la lucha, y lo creo fielmente, que la lucha que se generó
en Nueva York el 8 de marzo, en el cual exigieron derechos laborales las mujeres, no solamente se ha quedado ahí. Existe Olimpia, existe Monse, existe Ingrid, existen demás que siguen luchando y existimos más que en su momento. Vamos a seguir luchando para tener acceso a esa equidad y a esa igualdad y esa justicia que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jessica. Nos ha planteado una perspectiva diferente sobre pues, los avances en las leyes, en las políticas públicas. También nos habló del impacto en el entorno de la víctima, en su entorno familiar y desde luego de la insuficiencia institucional para hacer frente a estos problemas de violencia de género. Pero también los esfuerzos institucionales, en las estrategias, en los programas y las políticas públicas. Y también nos habló, estuvo muy completa, porque nos habló de estrategias legales para la reparación del daño a las víctimas. Muchas gracias, maestra Jessica. Agradecemos a nuestras ponentes, tenemos, parece que algunos comentarios. No, felicitaciones. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. ¿No? Bien, agradecemos a nuestras ponentes su participación en nuestras jornadas 8M en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el impacto de los debates en torno a la equidad, justicia y resistencias de las mujeres, distintas miradas. En la mesa 2, correspondiente a la equidad y género. Y bueno, para concluir, el doctor Arturo Chipuli, nuestro director del instituto, va a otorgarles unas constancias por su participación. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, reconocer el trabajo que se ha desarrollado el día de hoy en estas dos mesas. Sí, en primer lugar, hablando de las resistencias, y en esta segunda mesa, hablando de la equidad y la justicia. No tengo más que agradecer y reconocer el gran trabajo que se ha realizado por todas las ponentes. Reconocer, por supuesto, el gran trabajo que desde Equifonía y desde el DIF se realiza en el día a día. Por supuesto que esto nos lleva a reconocer su trabajo y, por supuesto, a advertir cuáles son algunos de los problemas en la operación de muchos de los derechos, cuestión que, por supuesto, la doctora Ana Josefina Bello y la doctora Judith Aguirre pues han dejado muy bien sentado, que no siempre el reconocimiento de los derechos lleva automáticamente a su materialización y que puede haber una brecha muy amplia entre estos. Y que bueno, a partir de esto también podemos vislumbrar datos que son importantes para leer la magnitud de los problemas, datos que a veces son muy duros, ominosos, diría yo, pero que también nos invitan y nos comprometen a ir realizando acciones, cada uno desde nuestra trinchera y particularmente nosotros desde la academia. Quiero cerrar esta segunda mesa y cerrar este día de trabajo con la entrega de estas constancias. ¿Sí? Voy a hacer la lectura de una, entregándolas a cada una de las ponentes. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la doctora Judith Aguirre Moreno por su participación como ponente en la Mesa 2, Equidad y Justicia, realizada en el marco de las jornadas 8M, el impacto de los debates en torno a la equidad, justicia y resistencias de las mujeres, distintas miradas, realizado en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana el 9 de marzo del 2026. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, y firma su servidor. Muchas gracias, doctora. Con
mismo texto, entrego su constancia a la maestra Jessica Aguirre García. Muchas gracias. De igual manera, entrego su constancia a la maestra María Adriana Fuentes Macho. Muchas gracias. A la doctora Ana Josefina Bello Jiménez. Y agradecemos, por supuesto, a nuestra moderadora de grupo, la maestra Esperanza Jarras. Muchas gracias. Bien, pues yo les agradezco a todas y todos su presencia. Les recuerdo que nuestras jornadas terminan hasta el día de mañana. Mañana la tercera y última mesa es de carácter virtual y en la cual pues, tendremos la participación de las colegas de Argentina, Colombia y Chile. Les esperamos de forma virtual y por supuesto les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.